Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales, 11:44 minutos. Le damos la bienvenida de inmediato a Manuel Camilo González, quien es analista internacional. Vamos a abordar con Manuel todo lo que está sucediendo con respecto a la finalización, la conclusión de este pacto. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Trina. Muchas gracias por tu invitación y un saludo a la audiencia. Manuel, quisiéramos preguntarte además cómo se encuentra a partir de ahora, cómo podríamos ver lo que sucederá con este nuevo escenario que se está viviendo bajo el conflicto Rusia-Ucrania con respecto a la finalización de este acuerdo y además las medidas que está tomando ya Rusia con respecto a que podría atacar a algunos buques que se dirijan a Ucrania. Una medida similar ha tomado Ucrania. ¿Qué sucederá esto? Porque parece que un error de cálculo nos podría llevar a otro escenario. Sí, efectivamente, lo que se asoma un poco es un escenario en donde cualquier error de cálculo puede magnificar mucho más la contienda bélica entre estos países, sobre todo por lo siguiente, es que al tomar Rusia y Ucrania la decisión de que efectivamente cualquier buque que no sea militar sea tomado como un potencial, digamos, instrumento de provisión de armas y demás y que sea susceptible de ser atacado. Obviamente estamos hablando de que se pueden atacar infraestructura que es civil. En ese punto lo que es importante entender es que efectivamente ya se estaría yendo mucho más hacia allá, incluso traspasando lo que conocemos como el derecho internacional humanitario, es decir, el derecho de las guerras. En ese sentido, es una desafortunada decisión de Rusia de que efectivamente salirse del pacto de granos, que además afecta a la economía mundial, pues también genera un riesgo de que efectivamente muchas más personas, obviamente no combatientes, terminen dentro del ataque de cualquiera de los dos bandos, debido a que efectivamente se sospecha que obviamente pueden estar de alguna forma dentro de la contienda. Entonces, obviamente sí aparece un riesgo muy importante de que efectivamente se ataquen civiles y obviamente con el correspondiente implicación en términos internacionales de que efectivamente los países estarían generando incluso crímenes de guerra. Y además, ¿esto cómo podría afectar a nivel mundial con respecto a la crisis alimentaria que ya desató este conflicto? Mencionábamos al inicio de la programación que Ucrania, por ejemplo, es uno de los mayores exportadores de granos del mundo hacia más de 40 países en 3 continentes. Sabemos que esto afectó en gran medida a África, Medio Oriente, pero también afectará a Latinoamérica. Incluso venimos ya de una cumbre de la Unión Europea y CELAC. Así es, Ucrania y sobre todo después de la guerra pues ha generado un movimiento hacia la inflación debido a que efectivamente por causa de la contienda bélica es mucho más difícil sacar los granos hacia el exterior. En ese sentido, lo que se genera con este pacto, que de alguna forma se había aliviado esa presión inflacionaria en términos de los alimentos, es que obviamente va a afectar mucho más también a esos países que están en vías de desarrollo. Por obvias razones, lo que generan es mucho más precios y mucho más barreras en torno al acceso a estas, digamos, a estos granos. En ese sentido hay que tener algo que es muy importante y es que después de la cumbre de CELAC y de la Unión Europea, pues obviamente los países van a tener un desafío importante y es que más allá de entender que efectivamente es una contienda en términos de dos países que por razones históricas se enfrentan, pues obviamente tiene unos impactos internacionales y globales muy importantes. En ese punto, tanto América Latina como los países que efectivamente se entienden como la periferia del mundo y que son muy, digamos, productores de materias primas, pues lo que de alguna forma van a querer es generar una suerte de autosuficiencia. De hecho, la Unión Europea digamos, ha caminado hacia la idea de una autonomía estratégica. Es algo que también América Latina y los países que son muy dependientes digamos, de otros países, pues terminen adoptando posiciones realmente que son proteccionistas y que obviamente van a terminar agravando mucho más el problema del comercio internacional. Manuel, y quisiera rescatar lo que mencionábamos anteriormente con respecto a los crímenes de guerra. Estados Unidos ya, por ejemplo, ha señalado que Rusia podría atacar algunos barcos, algunos buques civiles y echarle la culpa a Ucrania. Es parte quizás de lo que podríamos ver, como lo mencionábamos, que podría desatarse un error de cálculo. Podríamos estar quizás esperando alguna escalada de este conflicto. De hecho, ya la escalada sucedió en términos de Ujú. que efectivamente Rusia se salió del pacto del grano, ¿no?
en ese punto ya es algo que efectivamente Rusia toma como una represalia frente a lo que fue la expulsión deliberada por parte de Ucrania del puente de Kerch que une obviamente a Rusia con la península de Crimea. En ese sentido, lo que sí podemos ver es algo importante y es que aquí se abre mucho más, digamos, el escenario, hay muchas más posibilidades de que efectivamente se estén violando los derechos de las personas no combatientes. Y eso no simplemente atañe a Rusia, sino que también atañe a Ucrania. Obviamente, digamos, en términos discursivos, pues obviamente el agresor aquí es Rusia y es sobre el cual se le va a colocar mucho más la lupa en términos de su conducta en la guerra. Pero obviamente también del lado ucraniano también se han presentado denuncias en términos de violaciones de derechos humanos y obviamente violaciones del derecho internacional humanitario. Entonces, obviamente aquí lo que podemos ver es que no solamente Rusia va a ser alguien, va a ser, digamos, un actor que va a estar muy cauto en términos de la violación de derechos humanos, sino que también la comunidad internacional tiene que estar muy pendiente de lo que pueda hacer Ucrania. Porque efectivamente en la guerra muchas veces las tácticas de engaño terminan por magnificar, digamos, los riesgos y obviamente los errores de cálculo de cada uno de los combatientes y eso de alguna forma terminaría por una mala interpretación y obviamente unas decisiones erróneas en términos de política internacional. Y ya para finalizar, Manuel, ¿podríamos esperar entonces cómo se podría trasladar ahora esta ofensiva y contraofensiva al Mar Negro? ¿Qué capacidades tiene Ucrania o Rusia en caso de un enfrentamiento? Bueno, Rusia viene en un escenario totalmente de fragilidad. Recordemos un poco que efectivamente ha retrocedido muchos kilómetros de aquellos territorios que han sido ocupados desde el inicio de la guerra, pero esto lo compensa un poco el débil y el lento, digamos, avanzar de la contraofensiva ucraniana, sobre todo teniendo en cuenta que efectivamente Ucrania frente a las capacidades rusas pues es muy inferior. ¿Qué es lo que salva al final de cuentas a Ucrania de que se mantenga un poco ese empate técnico en el campo? Pues obviamente que recibe la ayuda tanto de los países europeos como de los Estados Unidos. Es obviamente lo que tenemos aquí es un punto muerto en términos de que efectivamente Rusia no puede avanzar más allá de lo que ha perdido, pero obviamente Ucrania no avanza más allá de lo que ha podido recuperar. Y eso pues obviamente con la ayuda de los aliados occidentales. Entonces lo que sí vemos un poco es que estamos en un punto muerto, si vemos un poco no hay un avance significativo en términos de las fuerzas ucranianas y las fuerzas rusas, pero sobre todo algo muy importante es que efectivamente ninguno de los dos contendientes digamos, en el campo de batalla pues se puede de alguna forma adjudicar una victoria total sobre el otro. Entonces obviamente estamos literalmente en un punto muerto donde lo que vemos es básicamente ataques que no tienen sentido y que obviamente terminan por afectar mucho más la infraestructura y obviamente a los no combatientes. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo de este conflicto, que bueno, ya tiene más de un año además. Muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a la audiencia.